Buenos días a todos y todas los que están conectados. Muchas gracias por estar acá de nuevo en el Encuentro de Pianistas. Hoy tenemos como presentación especial la participación del doctor Juan Pablo Andrade, que muchos de ustedes conocen. Juan Pablo es costarricense, pero tiene raíces bolivianas y por eso hoy nos va a hablar justamente de un repertorio que es para todos nosotros, por lo menos acá en Costa Rica, bastante desconocido. Entonces, antes de iniciar, voy a leer un poco de la trayectoria de Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acá con nosotros. Justo. Pianista costarricense Juan Pablo Andrade se desempeña ampliamente como solista, colaborador, conferencista y docente. Como solista se ha presentado en numerosas ocasiones con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta de la Universidad de Costa Rica y la Orquesta Sinfónica Municipal de Cartago, entre otras. Y fuera de Costa Rica, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia, la Sinfónica de la Universidad Estatal de Arizona, la Orquesta Sinfónica de Greensboro, la Sinfónica de la Universidad de Carolina del Norte, la Sinfónica de South Bend, Indiana, y Powder River Symphony en Gillette, Wyoming. Vamos a ver, está entrando más gente. Aquí los admitimos. Ok. Además de presentarse con frecuencia acá en Costa Rica, ha ofrecido recitales en El Salvador, México, Canadá, Brasil, Bolivia, España, Italia, Serbia, Austria, Suiza, Noruega, Grecia y a través de los Estados Unidos. Desde el año 2016 es miembro del trío Egina con Catherine Decker y Petul Soykan. ¿Lo dije correcto? Sí. Y su CD, justamente con Soykan, titulado War to Peace, lanzado en el año 2018 por Central Records, tuvo excelente acogida por la crítica internacional. Otros artistas con los que ha colaborado incluyen Bonita Boyd, Kenneth Clark, Frederick St. Pierre y Margaret Latimer. Andrade ha sido ganador de numerosos concursos de piano en los Estados Unidos, Brasil y Costa Rica, además de recibir el Premio Nacional de Música de Costa Rica. Juan Pablo Andrade obtuvo el bachillerato y la licenciatura en la Universidad del Estado de Costa Rica, la maestría en música en la Universidad del Estado de Arizona, el Artist Diploma de la Universidad de Indiana en South Bend y el doctorado en música de la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Sus profesores incluyen a Gerardo Duarte, Roman Hamilton, Alexander Toratze y John Salmon. Ha sido profesor en la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad del Estado de Idaho, y actualmente es profesor asociado en la Universidad de Texas, Rio Grande Valley, Brownsville, Texas, y en el Semper Music International Summer Festival en el norte de Italia. Muy bien, Juan Pablo, quedan en tus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la introducción y gracias por la oportunidad de poder compartir aquí en este sexto encuentro de pianistas Costa Rica, compartir con ustedes un poquito sobre la música y el piano de Bolivia. Voy a proceder a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Sí lo ven? Bueno, ok, vamos a abrir acá. Listo. Vamos a minimizar esto para un lado. Si se puede, si me deja. No, yo creo que no me deja. Tal vez haga eso. Ok. Bueno, muchas gracias a los que han podido sintonizarse hoy para conversar un poquito y sobre todo para escuchar música boliviana. Primero que nada, déjeme decir, esto no pretende ser en lo más mínimo un estudio exhaustivo, comprensivo del desarrollo de la música para piano en Bolivia, sino una pequeña introducción. Sobre todo ha sido motivo de estudio y exploración para mí. Y he aprendido mucho, he disfrutado mucho conociendo esta música y tocándola. Aquí pueden ver una foto impresionante de La Paz con el majestuoso Illimani dominando la escena. Atrás, La Paz es una ciudad que se sienta a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y el Illimani está a 6.000 metros sobre el nivel del mar, una de las montañas más altas de los Andes. Vamos a continuar aquí. La próxima. ¿Por qué Bolivia? Bueno, varias razones.
La primera, más general, obviamente, es porque sabemos que música de muy alta calidad se escribió y se sigue escribiendo en cada uno de los rincones de Latinoamérica, en cada uno de nuestros países. Por otro lado, hay, como sabemos, música que tiene una mayor y mejor proyección internacional, que llegamos a conocer mucho más de compositores que provienen de, yo qué sé, de Argentina, del Brasil, de México o de Cuba, pero otros países menos. Y no por eso quiere decir que no exista música de muy alta calidad. Entonces, conocerla es definitivamente una de nuestras, de nuestras metas y nuestros intereses, y particularmente en un marco como el de este encuentro, resulta la razón ideal para poder acceder a esta música y explorar y conocer un poco más. Ahora, en el caso personal también hay una razón importante. Esto algunos los que me conocen lo saben, pero puede que muchos otros no, y es que si bien soy costarricense, nacido y criado y educado en Costa Rica hasta los 23 años, cuando me vine para Estados Unidos, soy hijo de emigrantes bolivianos. Mis padres nacieron ambos en La Paz y por la década, principios de la década de los 60, se fueron a vivir a Costa Rica y se asentaron allá y ahí nacimos nosotros. Y entonces yo crecí escuchando sobre Bolivia, escuchando a Bolivia, literalmente música boliviana era lo que se comía mañana, tarde y noche allá. Y es una música que básicamente significó para mí el despertar en la música, ya que me entusiasmé mucho por la música folclórica boliviana al punto de que eh, mis tíos y mis tías me enviaban instrumentos de La Paz a Costa Rica con los cuales tocaba. Yo aprendí a tocar quena, zampoña, hasta un charango tengo que todavía está por allá. Y ese fue mi despertar en la música. Fue años después que ya vino mi interés por la música de piano y la música clásica, y ya bueno, el resto ya es la historia que conocemos. Me dediqué a eso, pero siempre estuvo eso presente. Ahora, a través de los años como pianista también he tocado alguna música boliviana, pero confieso que poca. Y siempre me ha quedado esa necesidad y deseo de dedicarme con un poco más de enfoque y más concentración. Así que esta es la oportunidad para hacerlo. Bueno, hablemos un poquito entonces. Aquí tenemos el mapa de Bolivia. Ustedes, como posiblemente lo saben, Bolivia es un país que no tiene salida al mar. No se ve el resto del mapa de Sudamérica, pero aquí están los 9 departamentos en que se divide Bolivia. Toda la región oeste de Bolivia está arriba en los Andes, ¿verdad? Y la sección hacia el este, dije antes, perdón, el oeste, hacia el oeste, todo esto los Andes, los departamentos de La Paz, de Oruro y de Potosí. Y tenemos después aquí Pando, El Beni, Santa Cruz, Cochabamba, y estos son los departamentos orientales que dan hacia Brasil, por acá, y el Amazonas, ¿verdad? Aquí está Chuquisaca y Tarija. En Chuquisaca está la capital Sucre, en La Paz, la ciudad de La Paz. En el departamento de La Paz está la ciudad de La Paz, que es la sede del gobierno. Entonces tenemos en Bolivia una serie de tradiciones, de hecho, muy distintas, que tienen lugar aquí en toda la zona de los Andes, muy diferentes a las que se dan aquí en las zonas bajas, bajas del país. Tradiciones, mucha variedad y diversidad folclórica y cultural. Aquí tenemos una pareja bailando una cueca, el baile más popular típico boliviano, la cueca. La cueca es un baile que se ha extendido por toda Sudamérica y sobre todo en el sur hay mucha variedad y mucha diversidad de cuecas. De hecho, en cada país inclusive, dependiendo de la región, hay cuecas que varían en estilo, sobre todo en la forma de bailar, pero también un poco en la música. Inclusive en Bolivia está la cueca paceña, la cueca tarijeña y hay varias más. Um, pero entonces vamos a escuchar un poco de cuecas. Cuecas fue lo que yo crecí escuchando y viendo bailar en todas las fiestas de los bolivianos a las que frecuentábamos. Y es una pieza, un tipo de danza que también ha sido visitada por muchos de los compositores que se han dedicado al piano también. Bueno, los comienzos de la música y que llevan a la música del piano, consiguientemente, pues no es novedad. Esto es igual a como la mayoría de los países en Latinoamérica fue el caso en la época colonial. La música estaba más que nada dominada por
las necesidades de la iglesia, los servicios religiosos y las actividades militares. Poco a poco ya, a partir del siglo XIX, es cuando se comienza a ver el surgimiento de compositores ya como individuos con nombre y apellido, van saliendo del anonimato y empiezan a componer música en el estilo de la música que se había heredado, sobre todo de España y de Europa en general. Y entonces lo que vemos con mayor eh, eh, ¿cómo se llama? Más común, lo más común de encontrar es música de salón, como polcas, valses, mazurcas, etcétera, así como también música sacra. También, poco a poco, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, los compositores empiezan a volcarse y a prestar atención a la riquísima tradición de música nativa y de música popular y folclórica que se da en Bolivia, y empiezan a incorporar esta música también a sus obras y empiezan directamente a escribir obras que son danzas, en particular cuecas, huaños, carnavalitos, bailecitos y demás, calullos, en fin, etcétera. Entre los compositores de música de salón, para mencionar algunos, tenemos a Adolfo Vallivian, que fue de hecho presidente de Bolivia. Muchos de estos compositores, por supuesto, tenían su profesión y a un lado se dedicaban a la música. También tenemos a Modesta Sanginés, una compositora que escribió muchas obras, que vivió en La Paz y también en Francia, en París, y falleció, de hecho, en Francia. Ella fue también periodista, fue poetisa y filántropa. Y también Manuel Norberto Luna, no tenemos fotografía, no encontramos una de él, pero pues aquí pusimos la bandera de Bolivia. Dos más por acá tenemos a Héctor Sanginés y Rosendo Estensoro, que de hecho fue el padre de uno de los profesores de piano más destacados y más activos en el siglo XX en Bolivia. Bueno, pasamos a Simeón Roncal, nacido en 1870. Es ya uno de los compositores que se comienza a interesar más por escribir música en el estilo de las danzas populares de su país. Escribió alrededor de 40 obras, en su mayoría obras escritas para piano. Escribió varias danzas de estas que mencionábamos, como baños, calullos, pero también sus marchas fúnebres, himnos, bailecitos y también algunas piezas de salón. Pero se lo conoce más que nada por su publicación de 20 cuecas para piano. Estas obras, esta quizás de las primeras obras que fue, de las colecciones de obras que fueron diseminadas y conocidas a través de Bolivia, y de hecho se tocan bastante, es de las obras que más se encuentran, algunas de ellas se han vuelto muy populares. Fue un gran pianista, escribió muy bien para el piano, sin embargo sus obras son de hecho algunas bastante difíciles, no le gusta escribir de manera muy simple, le gusta usar el piano a plenitud, toda la gama de posibilidades, usa muchos acordes, notas dobles para la melodía, el acompañamiento, en particular la mano izquierda, generalmente tiene bastante trabajo que hacer, pero están de nuevo, como mencionaba, muy bien escritas, y esto pues es un gusto tocarlas. Y entonces, aquí vamos a comenzar con la música. Mi plan es hablar menos y tocar más, pero bueno, la introducción requería un poquito. Ahora de ahora en adelante vamos a ir de compositor en compositor. Entonces, Simeón Roncal es nuestra primera introducción a la música para piano de Bolivia, y vamos a escuchar dos cuecas de sus más populares. La primera se llama La Brisa y la otra, la que sigue, se llama La Huérfana Virginia.
Simeón Roncal. Una cosa que olvidé mencionar es que las cuecas se tocan 2 veces, se repite la pieza entera, constan de una introducción y 3 partes bastante distintas. Sin embargo, la tercera parte es como una amplificación de la primera. Y esto es importante porque a la hora de bailar tiene secciones distintas que se bailan de una manera diferente. Bueno, continuamos entonces aquí con Eduardo Cava. Eduardo Cava es uno de los compositores más significativos que tiene Bolivia y casi unánimemente todas las fuentes consultadas y los músicos y pianistas que he conocido coinciden en que es el compositor más importante de la primera mitad del siglo XX en Bolivia. Muchos compositores han adoptado elementos de la música folclórica nativa, ritmos, melodías, con frecuencia prestándose ideas temáticas, pero en el caso de Cava va un poco más allá. Cava lo que hace es conocer muy a fondo estos elementos, internalizarlos, y lo que han hecho es una asimilación más profunda, yo creo, no solo de estos elementos rítmicos y melódicos y progresiones armónicas, sino también asimilar su contenido expresivo. Y con esto ha creado un estilo propio de música, un estilo que es muy único de él. Y se manifiesta sobre todo en sus obras para piano. Él escribió alrededor de 60 obras, pero sus obras para piano son las que lo han dado a conocer más. Estudió en Bolivia, también estudió en Argentina, en Italia. Vivió en Argentina varios años, donde publicó sus primeros aires indios, que fueron las obras que lo dieron a conocer más. Ya después de eso dejó de publicar su música. Estos aires indios salieron en 2 colecciones de 3, o 6 aires indios, en dos publicaciones separadas. Y no fue hasta sino años, muchos años después, de hecho, relativamente poco, alrededor de 20 años, que empezó a salir más a la luz el resto de sus obras que no habían sido publicadas. Y gracias a los esfuerzos y la labor de investigación de la pianista Mariana Alandia Navajas y el compositor y musicólogo Javier Parrado, que investigaron la obra, han investigado a fondo la obra de Cava, que hace poco recibieron el conjunto de manuscritos de la obra de Cava, y esta ha sido publicada muy recientemente, de hecho grabada, el integral de la obra ha sido grabada por Mariana. Hablaremos un poquito más tarde de ellos. Entre sus maestros estuvieron Joaquín Turina y Pérez Casas. De hecho, él conocía a Ricardo Viñes, ese pianista famoso de la época que estrenó tantas obras de Debussy y de Ravel, y algunos de sus aires indios están dedicados a él. Bueno, vamos hablando de los aires indios, vamos a conocer unos de ellos. Cosa que es importante mencionar es que entre las obras aparecidas recientemente aparecieron aires indios más, y estos van a ser, completan una colección de 10 piezas. Aquí vamos a escuchar el primero, el segundo, el cuarto y el octavo, uno de los más recientes, de reciente descubrimiento. Aparte de esos aires indios, también tenemos preludios escritos por él, impresiones de Europa en sus amplios viajes por Europa, 8 motivos folclóricos, que estos sí son recopilaciones y son piecitas muy cortas, recopilaciones, y una leyenda quechua. Muy bien, escuchemos entonces a continuación 4 aires indios de Eduardo Cava.
Continuamos con Humberto Vizcarra Monge, otro compositor indispensable en el repertorio del piano en Bolivia. Muy prolífico, compuso alrededor de 40 obras y prácticamente todas son para el piano. Sin embargo, muchas todavía no han sido publicadas. Vizcarra Monge estudió en La Paz, también en Roma y en París. Fue director del Conservatorio Nacional de Música por 20 años, al menos. Y de él vamos a escuchar varias piezas. Como escribió mucho, es uno de los compositores que he conocido desde el principio y que he tocado antes con cierta regularidad. Entonces escucharemos primero quizás una de sus piezas más populares, más tocada. Es la Tocata de Lluvia. Y a continuación, el Capricho Andino.
Muy bien, continuamos ahora con otro compositor nacido ya muy hacia mediados del siglo XX, Marvin Sandy. Y aquí quiero mencionar no solo a él, sino a un grupo de compositores importantes que aparecieron alrededor de la misma época. Marvin Sandy, Alberto Villalpando y Florencio Posadas, entre otros, que tuvieron la oportunidad cuando eran jóvenes de estudiar en Argentina en el Instituto Torcuato Di Tella, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Torcuato Di Tella, al cual muchos compositores de la época asistieron. Como sabemos, el instituto era fundado y liderado por Alberto Ginastera, y en el cual los estudiantes tenían acceso a entrar en contacto y estudiar con muchos de los compositores más sobresalientes de la época. Marvin Sandy, un joven compositor que a finales de los 50 fue para allá, estudió por unos años allá. Él es una figura bastante especial y diferente. Como pueden ver, sus fechas, vivió muy poco tiempo, vivió tan solo 30 años. Y es considerado uno de los precursores de la música moderna en Bolivia. Es uno de los compositores que de inmediato se interesa en la vanguardia, en producir algo nuevo. El animal andaba a dar vueltas desde rato. ¿Cuál animal? Si pueden silenciar su micrófono, por favor. Gracias. Como decía Marvin Sandy, sí, un compositor muy talentoso, pianista, brillante, y también se dedicó a la filosofía. Curiosamente, él dejó la música, abandonó la música en los últimos años de su vida para dedicarse de pleno a la filosofía y murió en España. Nos ha dejado un número bastante limitado de obras, lamentablemente, escritas en su juventud, y las veremos a continuación. Y los que lo conocieron hablan de él como una personalidad apasionada, muy inteligente, un ser humano brillante, de mentalidad aguda, inquisitiva y creativo. Marvin Sandy escribe, nos deja una serie de obras llamadas, los primeros son los ritmos panteísticos, que son 4 piezas. La primera se llama De la Roca, el que sigue es De la Luz, después de uno que se llama De la Luna, y el último Del Sexo. Y una obra muy interesante que escribe que se llama In Memoriam, que yo tenía la intención de incluirla en este programa, pero al final no nos dio tiempo, será para la próxima. Es un homenaje a Cava. Y en un escrito nos dice el maestro Alberto Villalpando, que fue amigo y compañero de Sandy en el Torcuato Di Tella, que esta obra es indispensable en la historia y en la evolución de la música en Bolivia, porque marca un fin y un principio de una nueva etapa en la música. Al escribir esta obra, Sandy incluye fragmentos de sus aires indios que hemos escuchado, pero con un nuevo lenguaje. Con un nuevo lenguaje que incluye la politonalidad y armonía a veces de cuartas. Él escribe de manera bastante similar a algunas obras de Ginastera, explotando recursos percusivos del piano. Y bueno, además de eso tenemos también 3 piezas, Canción sin palabras, Marcha, Ronda, 2 preludios, La Siciliana, que es muy hermosa, y una sonata en un movimiento. Una de las primeras sonatas que tenemos de compositores bolivianos en la época. Tristemente, él acabó con su propia vida en Madrid, muy lejos de Bolivia. Bueno, escucharemos a continuación simplemente los 2 primeros ritmos panteísticos de Marvin Sandy.
Muy bien, continuamos con Alberto Villalpando. Alberto Villalpando fue amigo y compañero de Sandy, y si Sandy fue un compositor muy influyente, sobre todo en sus amigos y compañeros de la época, Villalpando estaría prácticamente a cargo de liderar el movimiento de la música moderna en Bolivia. Él cuenta cómo de los tres amigos, Florencio Posadas, Villalpando y Marvin Sandy, ambos, Sandy y Florencio Posadas, tristemente murieron muy jóvenes. Y entonces a él le tocó quedar prácticamente solo, eh, creando camino, y ha sido uno de los compositores más influyentes y referencia de la música contemporánea. Escribió extensamente para el piano, así como también ensambles de cámara, orquesta sinfónica y mucho también música para cine, así como música electroacústica. Y tiene una ópera que se llama Atahualpa. Perdón, no, esta ópera, no, perdón, me confundí. Atahualpa fue una ópera escrita por uno de los compositores tempranos que se documenta, pero que se ha perdido. Ahorita no tengo el nombre de la ópera de Villalpando. Y Villalpando tiene también una obra muy interesante para nosotros los pianistas, un concierto para piano y orquesta de cámara, que es una obra preciosa, que fue estrenada, si no me equivoco, por la gran pianista boliviana Ana María Vera. Y de hecho, ese concierto se ha escuchado en Costa Rica con nuestro colega y amigo Leonardo Gel y la Sinfónica de Heredia, dirigida por Eddie Mora. Es una obra fantástica que recomiendo la escuchen. Aquí vamos a ver su lista de obras para piano. Obras tempranas incluyen sus 5 preludios, variaciones, evoluciones, Mística 2. Después tiene también para piano 4 manos, homenajes y profanaciones. 3 piezas, 5 bagatelas. Y estas obras son un poquito más pequeñas, sin embargo son interesantísimas las endechas, en las cuales tiene 2 libros de 7 piezas cada una. Y de estas vamos a escuchar, del primer libro, vamos a escuchar las primeras 3. Cada una de ellas tiene un título sugestivo que veremos a continuación.
Juan Pablo, está silenciado. Gracias. Perdón, me distrae porque estaba escribiendo aquí en el chat. Bueno, muchas gracias por sus comentarios aquí en el chat. Ahorita continúo escribiendo el programa que decía que no lo tengo en un documento independiente, pero ahorita se los paso aquí por el chat. Continuamos con Jorge Ibáñez, que es un compositor nacido en 1960, de una generación ya más joven, pianista y compositor, radicado en Boston. Ha estudiado en varias escuelas en Estados Unidos, así como también en La Paz, tanto composición como piano. De hecho, se dedica también a la difusión de música boliviana, y entre sus maestros de composición y de piano figuran Lucas Foss, compositor naturalmente, Theodor Antoniou, y en piano Sally Pincas. Sus obras para piano incluyen una suite para piano en 3 movimientos, 10 contemplaciones, que son unas pequeñas miniaturas, 3 piezas Three Pieces in Folk Style, publicadas así en inglés, una obra que se llama Caleidoscopio, que tiene, si no me equivoco, 3 movimientos también, y 6 piezas bolivianas para niños que entiendo que fueron publicadas en un volumen que contiene obras de distintos compositores bolivianos con fines pedagógicos. Muy bien, entonces de Jorge Ibáñez escucharemos las 3 primeras de sus contemplaciones.
Ok, continuamos ahora con algo totalmente diferente, un estilo muy distinto. Tenemos aquí al compositor de Oruro, Juan Antonio Rojas Lascano. Él es un prolífico compositor y pianista muy activo, tanto en música clásica como folclórica y popular, y escribe en un estilo que es influenciado por el jazz y la música popular también. Ha escrito un sinnúmero de obras para piano, publicadas en 5 volúmenes distintos. Ha sido ganador del primer premio del Concurso Nacional de Composición en el 2017 y también ha escrito muchas obras de cámara, conciertos, incluido un concierto para violín y orquesta y un concierto para piano y orquesta. Entre sus obras podemos encontrar preludios, estudios, impromptus, valses, rondas altiplánicas y danzas orientales para niños y jóvenes. Y el concierto que ya mencioné, Opus 28. Además, ha publicado también 10 cuecas para piano, de las cuales escucharemos una de ellas. Este es el último compositor del que vamos a hablar y escuchar. Finalmente, después de esta obra, cerraremos el programa con 2 pequeñas obras de vuelta hacia Vizcarra Monge, pero este es el último compositor que presentamos hoy, Juan Antonio Rojas Lascano, que muy amablemente compartió su música con nosotros. Así que escucharemos entonces su cueca llamada Mi Inspiración.
Ok, muy bien. Bueno, pues esa es, después de esta bellísima obra de Juan Antonio Rojas Lascano, quiero nada más brevemente mencionar otros compositores importantes que han escrito música para el piano en Bolivia. Tenemos a Armando Palmero, que escribió sobre todo música de salón, Humberto Iporre Salinas, que también incorporó elementos de la música folclórica, Jaime Mendoza Nava, que fue un compositor radicado en Estados Unidos, que trabajó mucho para el cine, de hecho en Hollywood, y también tiene obras para piano. Atiliano Ausa León, que es un compositor también muy importante que estudió también en el Torcuato Di Tella, del movimiento importante en el movimiento moderno. Sin embargo, también se dedicó mucho a escribir para música, específicamente música folclórica. Tuvimos acceso a las obras para piano de él gracias a la generosidad de nuestro colega Alonso Saavedra, que compartió su música. No nos dio chance de incluirla aquí, pero es un compositor digno de conocer. Fue violinista y escribió también mucho para piano y violín. Florencio Posadas, que fue a quien mencionamos anteriormente, compañero de Sandy y de Villalpando. Sergio Prudencio, que es un compositor y director muy importante, que tiene la Orquesta de Instrumentos Nativos y también un compositor y profesor de vanguardia. Javier Parrado, que también es un profesor en el Conservatorio Nacional y investigador, que junto con Mariana Landia hicieron el trabajo sobre Eduardo Cava. Luis Moya, que es un compositor que también ha escrito cuecas en un estilo muy particular y también tiene una amplia producción para piano. María Teresa Gutiérrez Vargas, de quien no tengo las fechas, pero sí sé que ha escrito obras también para niños, publicadas en ese libro que mencionaba anteriormente, con fines pedagógicos. Y Canela Palacios, que es una de las compositores más jóvenes que están componiendo música con una nueva voz hoy en Bolivia. Bueno, rápidamente para terminar, que no se nos acabe el tiempo y quiero tocar las últimas dos piezas. Pero antes de eso quiero agradecer a dos personas muy importantes. Aquí tenemos a un pianista boliviano radicado en la ciudad de Nueva York, que se llama Walter Aparicio. Él ha hecho una grabación que se llama Aires Indios, incluye los primeros 6 aires indios de Cava, así como otras de sus piezas, cuecas de Simeón Roncal y varias de las obras de Marvin Sandy. Él también muy generosamente compartió su música conmigo y debo agradecer particularmente a mi querida amiga Mariana Alandia Navajas, que tal vez algunos en Costa Rica de la generación nuestra puede que la recuerden. Ella vivió de hecho en Costa Rica por alrededor de 3 años, donde estudió con don Miguel Ángel Quesada, mientras su madre era embajadora de Bolivia en Costa Rica. Ella es básicamente la autoridad en Eduardo Cava hoy en día. Se ha dedicado a su investigación, su estudio y su grabación. Ha grabado la obra completa en 2 CDs de Eduardo Cava. Y ella es el contacto para obtener su música, ya que han hecho publicaciones de toda su obra. También muy agradecido con ella por facilitarme no solo la música, sino también toda una serie de documentos sobre la música boliviana. A ellos dos mi infinito agradecimiento. Y bueno, finalmente entonces quiero dejarlos con 2 piecitas cortas. Una se llama Lejanías, que es una obra temprana de Humberto Vizcarra Monge, y la otra se llama simplemente Allegretto Scherzando.
Muy bien, ese ha sido el programa. Los dejo ahí con una foto de antaño. Nosotros posando para la foto, mi hermana y yo, mientras mis padres alegremente bailan una cueca allá por 1973. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No, Pablo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un programa maravilloso y creo que para la mayoría de nosotros es la primera vez que escuchamos esta música, así que muchísimas gracias de nuevo. Lamentablemente el tiempo pues se nos extendió, se nos pasó muy rápido porque lo disfrutamos mucho. Pero ya estamos encima con otra actividad, así que tal vez si puedes escribir ahí tu correo electrónico si alguno quiere hacerle un comentario o alguna pregunta, ya que tenemos que cerrar esta sesión. Por supuesto, aquí va. Sí, alguien me preguntaba de hecho sobre la música, la partitura de Cava. Si quieren me escriben y yo les paso el contacto de cómo obtenerla. Ese es mi correo ahí. juan.andrade@utrgv.el. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Rubia. Okay. Hola, Rubia. Bueno, muchas gracias a todos y continuamos. Hoy tenemos música de Ecuador, Costa Rica, Felicidades, Cuba, Juan Pablo. Guatemala. Gracias. Muy bien. Bueno, Muy, hasta luego. muy lindo Nos vemos. programa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao. Chao, chao.